Muchas gracias por estar presentes en esta jornada del proyecto Las Iberconejos, donde queremos presentaros, exponeros, comentaros e intentar haceros partícipes de las actuaciones que estamos llevando a cabo con este live. En primer lugar, comentaros que el formato es un formato webinar. Por lo tanto, no va a ser como cuando haces una reunión que se puede interactuar, sino que en la parte inferior de abajo eh, veis ahí unos clips donde podéis escribir las preguntas y al final de las charlas iremos contestando las preguntas y hasta en un momento dado se os puede abrir el micrófono para que podamos comentarlo. Una cuestión importante, se está grabando, lo pone también en la pantalla, y para todos aquellos compañeros que no han podido por trabajo, porque tienen otros turnos, por cualquier otra circunstancia, os vamos a mandar exactamente la dirección de dónde se va a poner estas jornadas para que puedan verlo, o vosotros mismos podáis volver a repetir si algo nos quedó claro, si algo se os pasó. Pero de todas formas, deciros que va a estar en el canal oficial de YouTube del Las Iberconejos. Y bueno, lo primero, lo que queremos es presentaros este proyecto, el proyecto Las Iberconejos, lleva desde el año 21. Como dice el título, lo que estamos buscando son líneas, actuaciones, sinergias que para poder contribuir a una mejora de las poblaciones del conejo de monte mediante una serie de cuestiones. Y este es uno de los motivos por los cuales lo que se pretende es buscar la colaboración y sinergia de todos aquellos elementos que puedan ser importantes y que tienen algo que ver con el conejo. Eh, Una de las cuestiones importantes que queremos dejar clara es que los agentes del medio natural en Extremadura, los agentes del medio natural de Castilla, de Portugal, de Andalucía, sois una parte muy importante de este live y de estas actuaciones. Aunque no estéis como elementos fijos del live, pero vuestras actuaciones sí que son muy importantes y esa es una de las cuestiones por las cuales os queremos ofrecer esta formación y al final de la formación lo que os queremos es ofrecer que nos ayudéis, que nos echéis una mano en la medida de vuestras posibilidades. Antes de empezar os voy a presentar a los compañeros que vamos a estar en estas ponencias. Por un lado va a estar Fernando Silvestre y Tamara Burgos, ellos van a contar varias partes de las cuales forman estas jornadas. Sin más, entramos directamente ya a materia y empezamos. El live Iberconejo. El live Iberconejo es un live, al igual que muchos de los que vosotros conocéis, donde el principal protagonista, de una manera directa, porque hay que tener en cuenta que seguro que muchos conocéis que ha habido otros live, principalmente del Lince, donde el conejo estaba y con él se hacían actuaciones muy importantes, pero era secundario. Lo fundamental era el Lince. Pero en este live Iberconejo, el conejo, el que tenéis ahí, es el elemento fundamental, principal, sobre el que versa y sobre el que van todas las actuaciones. ¿Pasa? No hay que decir bueno, que el conejo de monte es una especie clave, es un ingeniero de ecosistemas, pero sobre todo, como especie clave es porque es alimento de más de 40 depredadores. La falta de conejos en algunos sitios se ha visto que se está incidiendo sobre otras poblaciones, sobre otras especies que también están protegidas. Es por eso por lo que el tema de la presencia o no presencia de conejos, alguien puede pensar, bueno, no pasa nada. Sí que pasa, sobre todo porque, por un lado, es parte fundamental de la cadena de alimentación, pero sobre todo, como ingeniero de ecosistemas, moldea, modifica, altera, cambia, mejora el hábitat en el cual se encuentra. Por eso,
hay dos partes importantes, una que son los cazadores como actividad cinegética. Hay que tener en cuenta que, bueno, según dice la crónica, los romanos nos pusieron Hispania porque era país de conejos. Entonces, bueno, pues es algo que tenían ahí a mano y que, del cual se podían alimentar. Y luego, sobre todo, el tema de la agricultura, sobre todo porque conviven en el medio. Y lo que está claro es que el conejo se tiene que alimentar. En unos sitios por unas cosas, en otros sitios por otras, pero sí es cierto que los daños que producen a la agricultura son muchos. Hay que decir que casi el 90% de lo que pagan los seguros agrarios por daños de animales, principalmente es de conejo. Mm, Hay daños por otras especies, pero bueno, principalmente de conejo. Este ley es un ley de gobernanza, donde lo que se pretende es gestionar la presencia del conejo en la península ibérica. ¿De qué forma? Sobre todo, no es que digamos que es que el conejo no se había protegido, no se había hecho nada. Sí, sí, o sea, el conejo desde la ley de caza del 70 y algo está como especie cinegética, luego todas las comunidades autónomas han sacado líneas, en una se caza tantos días, en otra se caza otro, en un sitio se cuenta, en el otro sitio se... Pero lo que se pretende con este ley es establecer unas bases para mejorar esa gestión, sobre todo por lo que hemos dicho, porque es una especie clave mediterránea, que es punto focal de muchas especies, de muchos ecosistemas y de muchos hábitats. Por lo tanto, el hecho de que nos pongamos de acuerdo y sea gobernanza para intentar enterarnos todos, hablar todos, poner las cosas en común para dar una serie de líneas de actuación común es una cuestión importante. Y por supuesto, bueno, pues al ser un programa LIFE, está cofinanciado por la Comisión Europea con 2,1 millón de euros al 55%, lo cual significa que cada socio tiene que pagar un 45%, y son 39 meses. En principio, la finalización sería en diciembre de este año 24, pero se está planeando solicitar 6 meses más, sobre todo porque, como contaré ahora, el tema de los censos queremos que estén bien dados todos los datos. Siguiente. Es un proyecto ibérico, sobre todo porque el conejo no entiende de fronteras. Y es por eso por lo que el proyecto es de la península ibérica, principalmente de la zona sur. Como comunidades autónomas tenemos Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Sería la zona de Alentejo y Algarve, pero hay que tener en cuenta que Portugal está Portugal entera dentro del proyecto, aunque las principales zonas sean la zona sur como tenemos ahí marcadas. Aparte de las dos regiones portuguesas y las 4 comunidades autónomas, también tenemos la cooperación de otros territorios que no entraban directamente al principio en el LIFE, pero que sí están entrando, y la comunidad de Valencia, que se me había olvidado, que estaba ahí pintada de verde, el valenciano. Estamos en contacto y se están uniendo otras comunidades autónomas que a lo mejor tienen menos, mm, el conejo tiene menos incidencia de una manera o de otra, pero sí están entrando ya en el proyecto, sobre todo porque es interesante que lo que decíamos de que es un proyecto ibérico y no podemos dejar parte de la península ibérica fuera. También hay colaboraciones de ONGs. Siguiente. Bueno, quien coordina es WWF España. Eh, Tenemos entidades de investigación como la Universidad de Oporto, la de Castilla-La Mancha, AIRE, el CSIC, CEU, IRE y sobre todo 5 ONG. Sobre todo esta es una cuestión muy importante porque no solo son conservacionistas, sino hay dos entidades conservacionistas, dos cinegéticas, las federaciones de caza, tanto española como portuguesa, y una entidad agrícola. Hay que decir que ya tenemos ahí ha entrado otra entidad agrícola, como comentábamos antes, ha entrado más regiones de España, más territorios, y todo este conjunto de socios de este proyecto, lo que intentamos darle es que tenga un potencial fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que están todos representados. Aquí no se ha dejado a nadie y todos tienen el mismo peso. Lo cual alguien puede pensar que entre asociaciones conservacionistas, cinegéticas y agrícolas, no, sí.
al final lo importante es poner las cosas sobre la mesa, hablarlo y llegamos a acuerdo como se están llegando. Cada uno lo ve desde un punto de vista determinado, pero al final se llega. ¿Cuáles son los objetivos? Lo primero es conocer el estado de las poblaciones de conejos en la península ibérica. Importante, el estado sanitario y si causan o no causan daño a la agricultura. Mira, solo son un pequeño puntito. En Extremadura, todos los que trabajéis por la zona de las antiguas 630, se dice que hay algo de daños, pero esos daños se los decimos a gente de Castilla-La Mancha y dice que eso, vamos, ni la palabra lo merece. Entonces, todas estas cuestiones hay que verlas en su entorno y luego hacerlo ibérico, entonces para conocerlo. Pero sí es importante saber las poblaciones que hay. No vale decir, hay conejos, no hay conejos. Lo que queremos es tener números y saber cómo evoluciona. Por supuesto, recopilar buenas prácticas para la región. Cuestiones que en un sitio funcionan muy bien, no tienen por qué funcionar también en otro sitio. Y todo enfocado, como decíamos, bueno, es importante tener conejos, pero también es importante que se minimicen los daños que pueden producir a la agricultura, porque al final todo esto es eh, algo que está todo unido. Si uno está mal, el malestar va creciendo. Y luego, por supuesto, crear un sistema de gobernanza que incluya progresivamente a todos los actores y a todas las administraciones más allá de los socios implicados en el proyecto, como hemos comentado, que es la creación de una comisión ibérica de, de conejo de monte. Siguiente. Ahí tenéis un poco cómo han sido las actuaciones que hemos venido haciendo en los 3 últimos años, desde el 22, 23, 24. Hay una parte de seguimiento donde se han estado estudiando y consensuando metodología. Es por eso que, por ejemplo, en el año 22, todos los censos que se hicieron de conejos, por ejemplo, utilizamos todas las técnicas y todas las fuentes posibles para poder conocer el número de conejos existentes. Se han desarrollado una aplicación para poder recoger datos, que es EnMAR. Se han probado todas las posibilidades de formas de actuación. Luego, todos esos datos se han validado y han pasado a un modelo que luego os contarán un poco, que es un modelo estratificado donde lo que vamos a hacer es ir colocando datos en capas para poder dar una capa final que nos dé una mayor información. Y por supuesto, empezamos en el 23, vamos a comentaros para técnicos, el diciembre del año pasado, tuvimos una jornada de formación para técnicos de la Junta. Entonces estamos ahí con el tema de formación. Y lo importante, en 2024 lo que se pretende es, ya una vez con la metodología consensuada, con una aplicación buena para recoger los datos, cómo se validan, cómo se utiliza el modelo estratificado y realizada ya la formación, el objetivo que tenemos es la realización de un censo ibérico unificado, porque censos en cada comunidad autónoma se están haciendo, pero ya sabéis que luego el problema viene a la hora de unir datos y que puedan ser equiparables. En el tema de las buenas prácticas, pues bueno, se han empezado a ver lo que se han hecho con otros proyectos tipo LINCE u otras cuestiones para el fomento de las poblaciones. Es más, se tuvo una reunión en Trujillo, principalmente sobre hábitat, mejoras de hábitat para las poblaciones de conejos, todas estas buenas prácticas que salieron en esa reunión y en otras reuniones que se han tenido, buenas prácticas para la prevención de daños. Al final lo que vamos a obtener es un catálogo de buenas prácticas y fuentes de financiación para llevar a cabo todas estas cuestiones. Y con el tema de gobernanza, como os comentaba antes, la intención es, vamos, no la intención, ya está creado el comité de coordinación ibérico del conejo de monte, el ERIC, donde en principio los socios del LAI somos los que estamos dentro de este ERIC, pero que se va a ir pasando a todas las más administraciones, más entidades,
como decía antes, donde estemos representados todos. Siguiente. Eh, Ahora, los compañeros van a seguir contando todo lo que es la metodología general de seguimiento, pero una cuestión importante antes de pasar a ellos, que luego volveré a retomar. Una de las intenciones, como he dicho, en 2024 se va a realizar un censo ibérico. Echando cálculos, sois unos 350 agentes. A cada agente le tocarían dos, tres transectos y tendríamos Extremadura enterita y Vera. Lo que nosotros pedimos es colaboración. No hay ninguna obligación, es una cuestión voluntaria y lo que os pedimos es la colaboración. Por eso, mi correo francisco.hueso@juntas.es y mi teléfono lo tenéis porque es el mismo que se os envió para el tema de especies exóticas invasoras. Cuando lo penséis, me mandáis un correo o algo y entonces para ir haciendo, sobre todo y sería importante que de las 10 UTV, 5 o 6 agentes pudieran echarnos una mano para llevar a cabo. Luego volveré a darle caña para insistir en este punto. Os dejo con, no sé si con Tamara o con Fernando, uno de los dos. Creo que yo. Ojalá, ahí. Gracias, Kiko. Buenos días, muchas gracias por asistir. Soy Fernando Silvestre, de Fundación CBD Habitat, uno de los socios del proyecto Life Iberconejo. La idea es ahora contaros un poco la metodología y el protocolo y una parte la voy a dar yo, otra Tamara. Y nada, como ha dicho Kiko, el objetivo del LIFE es mejorar la gestión del conejo. La palabra fundamental es gestión y para esto lo fundamental es tener datos. El problema de los datos, ya sabéis, cómo se obtienen, cómo se manejan, cómo se analizan. Otro de los problemas que tenemos, entre comillas, lo de problema, la península ibérica es la diversidad regional que hay, que tenemos. Hay dos países, hay 17 comunidades, me parece, e incluso dentro de las propias comunidades conejeras, como es Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura, pues hay diversidad de metodologías. Los datos se recogen de distintas maneras. Una de las aspiraciones más ambiciosas que tenemos en el proyecto es generar protocolos comunes a nivel ibérico, que estén estandarizados, que más o menos pues fueran que los datos fueran recogidos de la misma manera y más o menos analizados de la misma manera. El desconocimiento de las poblaciones de conejos en la península ibérica es la problemática en una línea de acción, la problemática fundamental, y lo que estamos haciendo es consensuar y validar métodos, la acción de validar métodos de seguimiento y de recogida de datos. La aspiración, el objetivo máximo que tenemos es tener, como he dicho, protocolos comunes y idealmente un mapa ibérico de distribución y abundancia del conejo. Esta sería nuestra línea de acción, tanto para las poblaciones de conejo como para su estado sanitario y desde el punto de vista de los daños a la agricultura. Esos tres lados de un triángulo que constituyen el proyecto Iberconejo. Bien, lo que llamamos censo, que es lo que queremos hacer este año, es en realidad pues, un mapa, una cartografía fina de alta resolución, la máxima posible, de distribución y abundancia del lagomorfo, del conejo. Como he contado, hay diferentes escalas y metodologías en varias regiones. En el mapa de la izquierda tenéis la península ibérica por regiones y por metodologías de recogida de datos. Hay en verde oscuro, pues algunas regiones, Portugal, por ejemplo, o Extremadura, que usan 4 metodologías, pero hay otros que usan una sola metodología. Incluso hay algunas regiones que todavía tienen pendiente el diseño de recogida de datos. En fin, tenemos ahí una heterogeneidad y una diferenciación entre regiones. En cuanto a la distribución, más o menos en España y en Portugal sabemos dónde están los conejos, más o menos, desde los años 2007 me parece que es el mapa del centro, donde
por cuadrículas 10 por 10, Perdona un momento, que me estoy quedando sin batería. Vaya fallo. Ya está. Este es el mapa que se hizo para el Atlas de Mamíferos del Ministerio, y ahí la distribución pues salió bastante clara. Como veis, en Extremadura prácticamente las dos provincias, según este mapa, pues están llenas de conejos. En realidad no están llenas, están distribuidos homogéneamente. Esto ya digo que viene desde hace casi 20 años. El gran problema sobre todo es la abundancia. ¿Cuántos conejos hay? Una primera aproximación son las bolsas de caza, las estadísticas cinegéticas, y ese es el mapa que tenéis a la derecha. El problema de las estadísticas de caza, de la caza menor, es que en general se engloban varias especies, pero como sabéis, el 90% de la caza menor lo constituye el conejo. Entonces, es una buena aproximación, o por lo menos una primera capa de abundancia que nos da estas estadísticas. En la abundancia, en realidad, del conejo, pues sobre todo en Extremadura y en Portugal y en algunas regiones, está en disminución, está en franca regresión. De hecho, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, pues declara en el 2019 al conejo en peligro. Es decir, está como especie amenazada. Aunque hay millones de conejos todavía, la línea de tendencia es muy decreciente, y hemos perdido en 70 años pues el 90% de la población a nivel ibérico. Puntualmente es verdad que hay algunos sitios, por ejemplo en La Mancha, que hay algunos sitios donde hay sobreabundancias de conejo. Esta gráfica más o menos cuenta la historia del conejo en España y su tendencia negativa desde los años 50. Entra la mixomatosis, y aunque se pierden incluso el 99% de algunas de las poblaciones, el conejo como especie casi indestructible pues se va poco a poco recuperando, y sin alcanzar las abundancias que tenían antaño, pero a finales de los 80 pues tiene una abundancia bastante decentes. El problema está en que entra otra enfermedad, como sabéis, la enfermedad hemorrágica vírica, y pega un bajón tremendo que está ahí reflejado desde el 88 hasta el 93. Después vuelve a recuperarse poquito a poco, pero en el 2013 tenemos otra cepa y vuelve a tener un decrecimiento. En fin, la línea de tendencia general de 70 años es de pérdida del 90% del conejo a nivel ibérico. Regionalmente hemos hecho unos cálculos, y, por ejemplo, ahí veis cómo Castilla-La Mancha cazaba en 10 años, pues cazaba 2,5 millones de conejos, y ahora ha perdido 1 millón de conejos prácticamente. Una barbaridad. Vamos, Extremadura ya no habla ni de millones. Ahí, como veis, son 100, ha perdido 150.000 conejos cazados en este periodo, ¿verdad? Portugal es también dramático, y en general, globalmente, pues tenemos un decrecimiento de entre el 30 y el 87% de las poblaciones de conejo. La gestión del conejo se complica porque tenemos dos subespecies en la península. Hay que decir que el conejo de monte, Oryctolagus cuniculus, aunque está distribuido como invasora en muchísimos sitios del planeta, en Sudamérica, en Australia, en Nueva Zelanda, en muchísimas islas, en Europa, en Reino Unido, etcétera, etcétera, es endémico de la península ibérica. Es de aquí, es una especie nuestra propia. Y muchas veces decimos que es importante por la caza, que el beneficio económico, el perjuicio económico, que es alimento de depredadores, tal y cual. Y bueno, desde Iberconejo reclamamos mucho su importancia per se, por sí misma, como una especie interesantísima y endémica de la península. Como decía, tenemos dos subespecies: el conejo europeo, Oryctolagus cuniculus, que estaría en el noreste de la península, y el conejo ibérico, que dicen los compañeros portugueses, el Oryctolagus cuniculus algirus, que es el que tenemos en Extremadura y en la gran parte de Portugal y de Andalucía. Hay una banda de hibridación de las dos subespecies que va desde más o menos Coruña hasta Almería, y esto complica la gestión. Posiblemente las dos subespecies necesitan gestión diferente, tienen distinta adaptación a los hábitats.
e incluso distinta resistencia quizás a las enfermedades, como muestra el mapa de la derecha, aunque esto puede ser una adaptación al hábitat, es complejo. Bien, vamos a contaros ahora el seguimiento que hacemos, que está diseñado en el proyecto LIFE. El seguimiento de poblaciones lo va a contar con bastante detalle Tamara luego, pero sí que os adelanto que nos basamos en estadísticas cinegéticas, la bolsa de caza, en una metodología que saca abundancias absolutas, es decir, nos dice cuántos conejos hay por hectárea, muy fina, se llama una metodología distance sampling o distancias, y después una metodología de abundancias relativas que arrastramos desde los proyectos del INCE, que solo hace España, pero que es muy fina y muy buena para un seguimiento relativo local, que es el conteo de letrines. Estas tres metodologías pues tienen distinta escala, distinta serie temporal y distinta precisión, que va pues desde las estadísticas de caza a una escala muy amplia, ibérica, de la península, pero la precisión es baja. Y después el de letrinas, que la precisión es media o muy alta, aunque la escala sea pues más local. Y las series temporales pues van variando. La que más tenemos datos desde hace décadas es de las bolsas de caza. Este es por la parte del seguimiento de poblaciones. En el Iberconejo, en el live, como he contado antes, tenemos tres partes de un triángulo: el seguimiento de las poblaciones, el seguimiento sanitario y el seguimiento de daños. El seguimiento sanitario, lo que queremos saber, por la importancia que tiene para la gestión, para la caza, para el fomento, es dónde están o cuándo aparecen las epidemias y los brotes de enfermedades. Las dos enfermedades que regulan poblacionalmente a ixomatosis y enfermedad hemorrágica vírica. Para esto estamos desarrollando unos protocolos, tanto pasivos como activos, para detectar las enfermedades. En España, la verdad que está bastante avanzado este tema. Hay un Plan Nacional de Vigilancia Sanitaria que además obliga a declarar a los animales encontrados con enfermedades. Y en Portugal la normativa está un poquito más retrasada, pero sí que tienen una aplicación de notificación de mortalidad de animales silvestres. Y esto es lo que estamos trabajando en estos dos protocolos. El, el pasivo, lo que hacemos es oportunistamente recogerlos, la gente lo hacéis, recogéis a animales muertos y se envían al laboratorio de referencia, al GETE, o se, se declaran. He dicho que son de declaración obligatoria. Este sistema está bastante bien, tiene alguna mejora, hay heterogeneidad en la representación espacial, hay regiones que envían más muestras que otras. Desde luego hay que trasladar algunos protocolos a Portugal, pero bueno, no está mal. La verdad es que el seguimiento pasivo más o menos para estas dos enfermedades se hace. Bueno, están declaradas como endémicas y la verdad que esto no va a volver para atrás, nunca desaparecerán estas enfermedades. O sea. Respecto al seguimiento activo, no tan oportunista, estamos implementando una metodología con la cual tenemos bastantes esperanzas, que es ayudándonos de las sociedades de cazadores con un papel secante, bueno, ahí tenéis el esquema, un papelito que el conejo cazado, que al rajarlo tiene sangre, con el tiro, pues se empapa el papelito en esa sangre, se deja secar, se mete en un sobre y se envía al laboratorio. Y esto podría ser una manera de hacer un seguimiento activo para detectar y cuantificar las prevalencias de las enfermedades del conejo. Idealmente, lo que más nos gustaría y lo que hay que aspirar, hay que ser ambiciosos, es tener un seguimiento integral, es decir, hacer el seguimiento sanitario y el de poblaciones al mismo tiempo, porque muchas veces uno te da la idea del otro. Si hay brotes de enfermedad, la población va a bajar y a veces detectamos por bajadas o decrecimientos de poblaciones, estamos detectando la entrada de enfermedades, como nos pasó en el 2011
11, ¿no? Que no veíamos la enfermedad, pero sí que veíamos que algo estaba pasando. Y la tercera parte del triángulo, el seguimiento de los daños. En Extremadura no hay daños más que en Almendralejo y poco más, pero es verdad que hay regiones de la península ibérica que tienen un problema grave. No a veces por sobrepoblaciones, pero sí que algunos conejos, incluso pocos conejos, pueden hacer mucho daño si afectan por ejemplo, a viñedos de alto valor, ¿no? Y a veces incluso pues sin tanto valor como puede ser el cereal, pues en La Mancha y en Navarra o Aragón, estoy pensando en algunas partes del Guadalquivir, pues sí que hay sobreabundancias y la verdad que no somos insensibles y es un problema, es un problema. Y la verdad es que nos da muchos quebraderos de, de cabeza. A ver, los daños del conejo pues provocan una conflictividad que no es buena, no es buena ni para los agricultores, por supuesto, ni para la sociedad, ni para los conservacionistas. ¿Cómo hacemos este seguimiento? Bueno, hay dos capas, básicamente los datos de la compañía Agroseguro y después las solicitudes y autorizaciones de control y caza excepcional de conejos. Con esas dos capas nos aproximamos mucho a hacer un buen seguimiento de daños. Estamos aspirando a tener un sistema de prealerta, es decir, anticiparnos a las declaraciones de emergencia cinegética antes de que se produzcan los daños y ya se declaren estas zonas, ya intervenga la caza, pero no sabemos hasta qué punto la caza puede regular de forma contundente los daños y estamos trabajando en esta línea, estandarizar los criterios de inclusión y exclusión, porque cada región pues usa unos criterios y otros. Desde luego, los datos de agroseguro y los de solicitudes y autorizaciones de caza pues son casi comunes, pero después cada región pues hace una cosa diferente, como también pues puede ser normal, ¿verdad? Bien, y ya para acabar con el seguimiento, pues nos gustaría saber o hacer un seguimiento de las medidas, es decir, qué medidas funcionan para la prevención de daños y cuáles no. Hicimos un proyecto, se llama Preveco, sobre este tema. Os invito a entrar en la web de Preveco, Prevención de Daños del Conejo. Fue un grupo operativo donde estábamos pues, agricultores, conservacionistas, administraciones, varias, sindicato agrario, UPA. Bueno, pues ahí hicimos varias evaluaciones de las medidas, salieron algunas conclusiones bastante interesantes de aversores, tal. Bueno, os invito a entrar en Preveco y esto también lo consideramos. Lo que nos está resultando muy difícil es hacer un seguimiento del conflicto social. Primero, porque es muy difícil hacer un seguimiento preciso. Ahí estaban los compañeros del CSIC analizando las noticias y alguna manera de evaluar esto, pero no es útil para la gestión. Y bueno, aunque es muy importante, desde luego somos receptivos a reducir el conflicto, pues nos parece complicado. Esta foto, pues la verdad que no tiene ninguna gracia. Recuerda a las fotos estas de los lobos en el norte de España, ¿verdad? Pero en vez de lobos, pues tienes ahí conejos colgados del tractor. En fin, es un problema, es un problema. Bueno, paso a Tamara, que os va a contar la metodología de seguimiento población. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy Tamara, soy una de las técnicos del proyecto Life Conejo en WWF. Y nada, bueno, yo os voy a entrar un poquito más en detalle en las metodologías de seguimiento poblacional, las fuentes de datos que utilizamos y qué métodos de censo son los que proponemos también para sumar vuestra colaboración. Bien, principalmente, como ha dicho ya Fernando, las tres fuentes de datos fundamentales que hemos seleccionado desde el proyecto pues serían, por un lado, las estadísticas cinegéticas o las conocidas bolsas de caza, que es información que se está recogiendo a una escala peninsular. Por otro lado, tendríamos los muestreos de distance sampling, de distancias, que serían estos transectos lineales en vehículo contabilizando conejos, que nos dan unas estimas absolutas de abundancia y se podrían hacer, por la logística que tienen estos muestreos, pues a una escala más regional.
Y por último, pues contaríamos con los muestreos de letrinas, que serían itinerarios a pie contabilizando letrinas en transeptos, que nos darían una información a una escala bastante más local, pero que es muy útil para el seguimiento a largo plazo. Como hemos comentado ya así por encima, estas 3 fuentes o capas de información, lo que estamos haciendo es implementarlas en un modelo estadístico que se llama modelo jerárquico integrado, y este tipo de modelos, no voy a entrar en el detalle de cómo funcionan, pero simplemente resaltar que son importantes porque son capaces de integrar distintas fuentes de información, aunque estén a distinta escala espacial, con distinta metodología de muestreo o incluso a distinta escala temporal, integrar toda esta información de manera que cada capa contribuya independientemente a aportar datos al modelo, y de esta manera se precise mucho más y se afine mucho más los mapas de distribución y abundancia de una especie, en este caso del conejo, y podamos obtener resultados pues bastante fiables y unas estimas bastante precisas a nivel de toda la península ibérica. Bien, en primer lugar, pues voy a explicar un poco por qué hemos escogido estas 3 fuentes de datos, ¿no? En cuanto a las estadísticas cinegéticas, pues el motivo principal es que cubren una escala muy grande a nivel de toda la península. Tenemos datos reportados por los cotos de más del 85% de la superficie en el territorio español y del 76% en Portugal. Esta cobertura espacial sería impensable o totalmente imposible por cualquiera de las otras 2 metodologías de muestreo o cualquier otro tipo de método de censo, como bien sabréis vosotros. Y por tanto, pues nos parece una información bastante relevante y que tenemos que tener en cuenta como una de las principales fuentes de datos para el proyecto. Además, es que cubren pues, una serie temporal muy amplia, ¿no? Tenemos datos digitalizados en muchas comunidades autónomas desde antes de la década de los 90. Y además son datos que tienen que reportar los cotos anualmente de manera obligatoria. Todos los cotos que tengan actividad cinegética tienen que reportar en estas memorias de caza el número de animales que se han cazado, ¿no? Sin embargo, pues bueno, sabemos que existe un error asociado a estos datos, ya que bueno, el número de animales que se cazan en cada temporada pues podría tener implicaciones para los planes de caza y para los cotos, y por tanto es posible que esta información pues esté sesgada de alguna manera y contenga errores. Sin embargo, pues, bueno, desde el proyecto Iberconejo lo que proponemos son una serie de mejoras para intentar paliar de alguna manera alguno de estos sesgos a la hora de recoger los datos de las bolsas de caza. Esta sería un ejemplo de la ficha de recogida de información que proponemos desde el proyecto, donde sobre todo destacamos que se debería incluir una medida del esfuerzo cinegético. Esto es, por ejemplo, incluir datos del número de cazadores que ha habido implicados en el coto, el número de jornadas de caza que se han realizado, y así nos daría una información muy buena como un esfuerzo de muestreo, ¿no? Que es lo que actualmente vemos que la mayoría de las comunidades autónomas pues no sabemos si están recogiendo esta información, pero al menos no la están reportando. Y bueno, también estamos trabajando, que parece que esto ya está bastante consensuado, en que se incluya al menos una casilla que nos ayude a interpretar qué significan los datos que aparecen como 0, ¿no? Muchas veces nos encontramos que aparecen muchas filas en muchos cotos con 0 animales cazados, pero realmente no sabemos distinguir, ni siquiera los técnicos de la administración saben distinguir si esos ceros son ceros reales, es decir, que es que no se ha cazado ningún conejo, o es que no ha habido actividad cinegética en el coto, o es que la actividad cinegética no ha estado centrada en esa especie, ¿no? En este caso en el conejo. Entonces, para evitar descartar todos estos datos de 0, pues simplemente incluyendo una casilla que nos diga si ha habido actividad o no, nos ayudaría bastante a interpretar estos resultados. Bien, ya como segunda metodología voy a entrar un poco en detalle de cómo sería la recogida de datos de los muestreos de distance sampling. Bien, como os he dicho, pues se trata de obtener estimas muy finas de densidad absoluta, o sea, de animales, número de conejos por hectárea o por superficie muestreada. Y estos muestreos se harían directamente en vehículo, en transectos, pueden ser por caminos, contabilizando los animales que avistamos a ambos lados del transecto y anotando la distancia y el ángulo en que lo estamos observando. Ahora lo vemos más claro en un dibujo.
Bien, la premisa de este tipo de muestreos es que la probabilidad de detectar un animal siempre va a ser menor cuanto mayor sea la distancia a la que lo estamos observando. En este ejemplo gráfico, pues vemos que a distancias cortas la probabilidad de detectar, en este caso estos ciervos, pues va a ser más alta, pero a medida que aumenta la distancia de observación, la probabilidad de detección va a ir disminuyendo hasta que se convierta en cero, porque haya un arbusto o porque la visibilidad sea reducida. Esto es lo que se conoce como detectabilidad imperfecta, es decir, estos modelos tienen una detectabilidad que no es perfecta, no siempre va a ser de 1, sino que va a disminuir a medida que aumenta la distancia. Y en estos modelos no me voy a parar mucho a explicar cómo estiman las densidades, pero simplemente decir que utilizan una función de detectabilidad para corregir esa detectabilidad imperfecta, ¿vale? Aquí lo vemos un poquito más claro en un ejemplo un poco más visual, donde veis cómo a medida que aumenta la distancia que estamos recorriendo nuestro transecto, pues va a aumentar también el número de observaciones que vamos a realizar, en este caso de conejos, y por tanto la frecuencia, nuestro histograma de la derecha, digamos que se va a ir completando en nuestra distribución de distancias observadas, y esto pues va a afectar a nuestra capacidad de predecir la abundancia en ese transecto, ¿no? A medida que aumentamos la superficie muestreada, pues más precisa será la estima que obtenemos de abundancia. El problema es que, claro, no podemos realizar transectos infinitos, ¿no? O sea, cuanto más siempre es mejor, pero obviamente pues no podemos realizar recorridos demasiado largos porque logísticamente sería inviable. Y en el proyecto Iberconejo pues hemos determinado que al menos deberíamos realizar transectos de en torno a 10 kilómetros. Y en el caso de conocer la densidad, por ejemplo, cómo se distribuye la densidad de nuestra especie diana, en el mapa veis pues un ejemplo donde conocemos que en las zonas de cultivo la densidad de conejo es más alta que en las zonas de monte, que aparece a la derecha, pues podríamos diseñar nuestro transecto perpendicular a esta densidad, a este gradiente de densidad conocido. Pero si no conocemos cómo se distribuye la abundancia de nuestra especie en el hábitat, pues podríamos hacer un transecto que pasara por todos los tipos de hábitat que se encuentran en nuestra cuadrícula para que fuera representativo de todos ellos. Bien, bueno, gráficamente simplemente pues lo que os he contado antes, los datos que tendríamos que registrar en estos muestreos de distancias, pues sería la distancia a la que estamos observando el animal desde nuestra posición y el ángulo respecto a nuestra línea de avance con el que estamos observando ese animal aproximadamente. Siempre es importante tomar este dato en el primer momento en el que avistamos el animal, detenemos el vehículo y anotamos esta información. Eso es importante. Bueno, se recomienda ir a una velocidad pues más o menos constante, pero de unos 10 kilómetros hora, y parar el coche pues para hacer la toma de datos. En el caso de que nos encontremos el animal justamente en nuestra línea de avance, la distancia de observación en este caso sería de 0 y el ángulo también sería de 0. Y los ángulos se anotan, si estamos avistando al animal hacia la izquierda de forma con el signo negativo y si es a la derecha con el símbolo positivo, en una batida continua de 180 grados respecto a nuestro avance. Aquí es importante decir que, bueno, si nos encontramos al animal justamente en el camino, no hay que anotar todos esos datos como distancia 0 y ángulo 0, ya que para que ocurriera eso, el animal tendría que estar justo en el centro de nuestra línea de avance. Si está un poco desplazado hacia la izquierda o hacia la derecha, ya tendríamos que anotar una distancia de entre 1 y 5 metros, por ejemplo, y un ángulo que variara pues, más o menos entre 0 y 20 grados. Pero no anotar todo 0 porque nos hemos dado cuenta que esos datos pues, están sesgando el modelo y por tanto las estimas de abundancia no son tan buenas. Bien, simplemente decir que muchos de vosotros diréis, bueno, pues en mi zona de trabajo resulta que es que no hay ni un conejo, o sea, ¿para qué voy a hacer estos censos, no? Bueno, pues es cierto que este tipo de muestreos pueden ser un poquito aburridos si no conseguimos detectar ningún animal, pero lo que estamos recomendando desde el proyecto es anotar también los datos de otras especies que se puedan avistar en estos recorridos y que también se podrían analizar con estos modelos de distance para tener estimas de abundancia o simplemente índices relativos de abundancia de animales avistados por kilómetro.
En nuestro caso, pues estamos anotando especies pues, bastante variopintas, entre grandes ungulados, carnívoros, o otras especies de caza menor, como perdices o liebres, o bastante tipo, bueno, especies distintas de animales que hemos estado encontrando en estos transectos, ¿vale? Bien, la planificación de estos muestreos, pues nosotros lo que proponemos desde el proyecto es que se realicen 2 muestreos al año. El primero sería en la época de mínimo poblacional, que se coincidiría con el fin de la temporada ordinaria de caza, que sería ahora a finales de enero, principios, mediados de febrero, más o menos. Y un segundo muestreo que sería en máximos poblacionales, que coincidiría con el final de la época reproductiva del conejo, más o menos en los meses de junio o julio. Es importante tener replicación de estos muestreos porque puede pasar que un día pues, vayamos al campo y que, por ejemplo, haya habido pues, una tormenta o se haya cazado el día anterior y no veamos muchos animales y esto esté afectando a nuestras estimas. Entonces, al menos proponemos tener 2 réplicas, es decir, tanto en junio como en la época de enero, ir 2 veces a muestrear ese mismo transecto en días consecutivos o en días cercanos, para que así no haya mucho sesgo de otros efectos que puedan estar entrando ahí a jugar, ¿no? El momento del día en el que realizamos estos recorridos también es importante. Sabéis que, bueno, en el caso de los conejos, pues son animales principalmente nocturnos y crepusculares. Por tanto, los momentos del día que proponemos para hacer este tipo de censos son o bien al amanecer, 1 hora después del amanecer, o bien al anochecer, empezando 1 hora antes de la puesta de sol, aproximadamente. Entonces, es importante que si elegimos hacer un transecto por la mañana, al amanecer, siempre lo hagamos o lo repitamos en el mismo momento del día en todas las repeticiones que hagamos. Porque hemos visto que el momento del día, si lo hacemos al amanecer o al anochecer, pues afecta muchísimo a las estimas de abundancia y, por tanto, siempre lo tendríamos que repetir igual. Y bueno, ya por último, en cuanto a los muestreos de letrinas, decir, pues bueno, que nos sirven para tener una estima indirecta de la abundancia de la especie, que sería un índice de abundancia, el número de letrinas que hemos contabilizado por kilómetro recorrido. Se trataría de hacer recorridos lineales a pie, por caminos o pistas forestales, incluso pequeñas sendas. Y pues la metodología de muestreo está basada principalmente en la que se ha llevado a cabo por los sucesivos proyectos del INCE durante muchos años, que sería hacer estos muestreos en cuadrículas de 2,5 por 2,5 kilómetros, dividir esta cuadrícula en 4 cuadrantes de 1,25 kilómetros y en cada uno de estos cuadrantes realizar un recorrido a pie de 750 metros aproximadamente, ¿vale? Contabilizando las letrinas que se encuentran. Si los caminos que escogemos para realizar estos transectos pues son muy amplios, como en el caso de esta imagen, podemos ir zigzagueando o si no, buscar alguna senda o alguna pista más pequeña que se encuentre paralela a nuestro recorrido. ¿Y qué es lo que consideramos nosotros, o al menos la bibliografía y por nuestra experiencia, que es una letrina, ¿no? Que sería al menos un acúmulo de excrementos de distintos tamaños y edades que tenga al menos 20 excrementos concentrados en un punto, ¿vale? Eso es lo que contabilizaríamos como una letrina. Y nada más en cuanto a metodologías de seguimiento, vamos a pasar ya más a la parte, digamos, tecnológica del proyecto, que os va a contar Fernando un poquito pues cómo se utiliza la aplicación Smart y para la recogida de este tipo de datos y por qué hemos seleccionado esta aplicación y no otras. Ya os dejo con él. Muchas gracias, Tamara. Bueno, recapitulando, hemos visto lo que es el proyecto Iberconejo, que el objetivo último es tener un mapa de distribución de abundancia del conejo y que hemos elegido 3 metodologías para estos datos. Las bolsas de caza, que estas nos las reportan las administraciones, ya contó Tamara, que son de obligado cumplimiento, así que esto es una cuestión administrativa. Y después hay 2 tipos de metodologías, el distance sampling, por distancias, contar conejos y ángulos en recorridos por caminos y en vehículo, y después el conteo de letrinas. Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos al campo? Que es lo que queremos vuestra colaboración, si es posible. ¿Cómo recogemos los datos?
Bueno, pues desde el proyecto, hace 2, 3 años, pues el IRE y unos compañeros decidieron que había una herramienta informática y de aplicaciones que se llama Smart. Smart es en realidad pues la evolución del famoso, supongo que lo conocéis, CyberTracker. CyberTracker a su vez es una metodología que desarrolló un sudafricano, Luis Liebenberg, que era admirador y estudioso de los cazadores bosquimanos o SAN, y él pues veía que sabían muchísimo, pero que esa información se perdía porque entre comillas eran analfabetos, ¿no? Le encontró pocos, muy pocos, me parece que fueron 36 cazadores con arco y flecha y rastreo, y cazadores a la carrera. Ellos perseguían a las presas corriendo y después de 10 horas el kudú o lo que fuera se desplomaba agotado. Y él les empezó poniendo a los SAM, les ponía un GPS, entonces veía el recorrido y el esfuerzo que habían hecho. Después generó la tablet CyberTracker, donde esto en una tablet con iconos de imágenes, simplemente si era ave o mamífero, si era un rastro o una caza o lo que fuera, pues iba recogiendo la información. CyberTracker, de aquel sistema de recogida de información, pues evolucionó a la gestión de reservas naturales, sobre todo, y al reportaje de información en los patrullajes de los agentes y los guardas forestales, sobre todo en África, ¿no? Bueno, actualmente CyberTracker evoluciona a Smart y se usa para el monitoreo de fauna, es decir, se ha ampliado muchísimo su objetivo inicial. SMART significa Spatial Monitoring and Reporting Tool, algo así como herramienta de monitoreo y de información espacial. Y bueno, los compañeros hace 3 años, sobre todo el IRE y de WF, eligieron Smart después de estudiar el abanico que os podéis imaginar que hay de aplicaciones y de sistemas informáticos. ¿Por qué Smart? Bien, lo primero, porque tiene la continuidad más o menos garantizada. Hemos sufrido todos, yo, por ejemplo, personalmente, que creamos aplicaciones para proyectos y cuando se acaba el proyecto, pues se acaba la aplicación. Estoy recordando una aplicación que desarrollamos nosotros para el seguimiento de los muladares para buitres. Se nos acabó el proyecto y se acabó la financiación y por lo tanto la aplicación, ¿no? Entonces, en principio, Smart tiene más o menos entre 5 y 8 años garantizada la continuidad. Esto en informática es una barbaridad hoy en día. ¿Por qué es así? Bueno, porque tiene detrás un respaldo de 8 instituciones que veis aquí, muy potentes y con bastante dinerito, como quien dice. A la cabeza está WWF, está el Wildlife Conservation Society o las sociedades zoológicas de Londres y Frankfurt, Pantera, que es la mayor organización mundial de conservación de felinos, o Rewild, que bueno, pues es Leonardo DiCaprio, nada más en realidad. Es una aplicación que se ha implantado mucho en África, en Asia y en Sudamérica y como dije antes, en el patrullaje de los agentes de medio ambiente forestales. Aquí tenéis la distribución de uso de la aplicación Smart. Hay 24 países que la tienen como metodología de recogida de datos oficial. Por ejemplo, Chile, Argentina, Mongolia, Uganda, en fin, esas que tenéis ahí. Además, hay otras serie de países que la tienen adoptado solo para la recogida de datos. Bueno, no solo. No es poco, vamos, por ejemplo, en España se está usando. Muy bueno de Smart es que es programable, es decir, puedes diseñar según tus necesidades qué tipo de información quieres recoger, por ejemplo, distance o letrinas u otro tipo de información. Esto se programa, ahora os contamos un poquito. Este es el esquema de Smart. En realidad son 3 sistemas. Es una aplicación móvil para los teléfonos móviles, que es lo que se llama Smart Móvil. Después tiene un servidor en nube, que es el Connect,
y después tiene un escritorio o desktop, que es donde programamos y donde analizamos los datos y diseñamos los proyectos. Y estas son como las tres patas. A efectos de recogida de datos en campo, el que nos importa es la aplicación de campo, la aplicación móvil, que os voy a contar enseguida. De lo más importante hoy en día es si Smart es confidencial, y es que tiene absoluta seguridad de los datos. La verdad es que esto se le da mucha importancia y así lo es. Y bueno, pues por ejemplo, Smart permite tener distintos niveles de acceso según los usuarios. Por ejemplo, el jefe de servicio o el consejero, yo que sé, al más alto nivel podría acceder a todos los datos, pero el auxiliar de campo que solo recoge los datos, bueno, que no es poco, es sobre todo el que recoge los datos, pues tendría otro tipo de acceso. En fin, que se puede hacer distintos niveles y además la información está codificada, con lo cual, bueno, pues es muy seguro, es una aplicación muy segura. Como he dicho antes, a efectos prácticos de recoger la información, que es lo que voy a contar ahora, es Smart Móvil lo que nos interesa. Cómo recoger esos datos que ha contado antes Tamara sobre los distance o sobre las letrinas. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta aplicación, como tantas, pues es egoísta. Es egoísta y exige pues, bastante a la batería. Hay que ponerla en alto rendimiento, la batería del móvil. A ver, es muy bueno tener móviles de estos con 10.000, 15.000 miliamperios, o sea, con baterías muy potentes o rugarizadas. Bueno, lo que hacemos en general es llevarnos un power bank, ¿verdad? Y el cablecito y no quedarnos sin batería en el campo, que es una de las cosas que más nos desagrada a los que trabajamos en campo, ¿verdad? Después, en la ubicación, pues en mejora de precisión, es bueno desactivar la búsqueda de Wi-Fi o la búsqueda de Bluetooth, porque todo esto lo que hace es que el móvil esté como gastando, ¿verdad? En fin, cualquier cosa pues que distraiga, entre comillas, a Smart Móvil, pues hay que desactivarla. Por ejemplo, también compartir la ubicación. Hay gente, yo mismo, pues tenemos compartido la ubicación con otras personas, con la familia tal y cual, y eso pues gasta batería y es bueno quitarlo. En fin, esto es muy normal en este tipo de aplicaciones. Muy importante desactivar otras aplicaciones que usen el GPS, por ejemplo el Horus o el IGN o el mismo Google Maps, ¿no? Hay que dejarla ella solita, ahí egoísta como tantas y tantas aplicaciones. Hay que concederle permiso de todo, de almacén, micrófono, cámara, ubicación, todo, todo. Esto ya supongo que estáis familiarizados, ¿verdad? Cerrar todas las aplicaciones abiertas y usar solo el Smart en ese momento. Y acordarse de revertir la configuración al final del uso. Esto depende mucho de cada móvil, ¿eh? En realidad hay algunos que no son tan exigentes y los más antiguados pues son más necesitados, ¿no? Pero hoy en día pues hay móviles con 2 y 3 sistemas de GPS, con baterías muy potentes, de alto rendimiento y bueno, esto depende un poco del modelo que dispongáis. Bien, vamos ya al meollo. Esta es la pantalla de Smart, como sale. Os enviamos los paquetes de trabajo por Conejo, podríamos enviarlo y se descargan los proyectos propios. Bueno, primero se descarga el Smart por descarga normal y después los proyectos o por un zip, por WhatsApp mismamente o por un QR. Se puede descargar. Y nada, se pincha el fichero, se abre y ahí en donde pone Smart Desktop, pues se te abren los proyectos. Por ejemplo, en este caso, en la pantalla a la derecha tenéis cómo saldría en el móvil el proyecto. Entonces habría un proyecto de distance sampling, que es lo que ha contado Tamara, de ir en el coche contando el ángulo y la distancia a la que vemos los conejos, o el proyecto de letrinas, que lo que hay que hacer es, pues como si vas con un GPS, recorriendo
el camino buscando activamente las letrinas y cada vez que ves una la vas marcando y georreferenciando. Estos son los dos proyectos que proponemos desde Iberconejo. La aplicación Smart Móvil exige una serie de ajustes. Por ejemplo, el idioma, aquí pone portugués para los compañeros, pero pues hay que ponerlo en español. Hay que actualizar, hay que poner los grados en decimales. La precisión del GPS, esto es importante. Si el móvil es bueno, con buen GPS, pues una precisión de 5 metros está muy bien. Si no tarda más en pillar las posiciones, entonces pues quizás 10 metros pues es una cosa muy razonable, ¿no? Depende un poco de vuestros móviles. La aplicación dispone de una cartografía con distintas capas, podéis elegir la que os interese. Pues yo soy más de topográfico, pero mucha gente pues le gusta imágenes, como está ahí marcado. Eso que pone camadas es en portugués, es capas. También tiene una pantalla de datos, una brújula, un go-to, como los GPS de navegación. Es muy parecido y fácil, además, es una aplicación fácil, ¿eh? Puedes ver el mapa, distintas cositas. En fin, entonces, estamos ya en el campo, tenemos nuestro móvil en alto rendimiento, la batería cargada y vamos a recoger datos. Y tenemos esos proyectos. Hay dos que nos interesan, el del distance, si vamos en vehículo y hacer conteos de conejos directos, o el de letrinas si vamos a hacer conteo de letrinas. Vamos a usar el ejemplo del de letrinas. Mirad, este menú que sale es igual en letrinas que en Distant, que en otros proyectos. Viene esos iconos de mapa, de ajuste, de historia, de exportar datos, de informar de un incidente y de iniciar partida. Es muy fácil e intuitivo, bastante, bueno, cualquiera que esté un poquito familiarizado con estas cositas, pues lo hace bien. Si estamos ya en el campo, vamos a contar letrinas en este ejemplo y le damos ahí a iniciar patrulla. Le damos a iniciar patrulla y sale este menú, esta pantalla de metadatos. La aplicación va buscando la ubicación, es esa especie de reloj ahí con los satélites y eso lo hace automáticamente y sale la ubicación en grados en este caso. Y la estación la ponemos nosotros, España-Badajoz, por ejemplo, en este ejemplo. El objetivo solemos poner la finca. Comentario ponemos si hay algo importante para el muestreo de letrina. Por ejemplo, ha llovido torrencialmente o ha pasado la niveladora por el camino. Después pues hay empleados, en mi caso Fernando, y si es un equipo pues suele haber un líder al que se le pueda pedir después explicaciones de algún dato, de alguna cosita que haya pasado. Empezamos a andar, buscamos letrinas y de repente vemos letrinas, le damos a observar, sale la palabra letrina, le damos a letrina y le damos a añadir observación y guardar. ¿Veis ahí abajo a la derecha en rojo? Le damos guardar y eso georreferencia la letrina. Y es pues así de fácil como un GPS. Se ven ahí los satélites, lo está buscando y así sucesivamente. Vemos otra letrina, le damos a observar, le damos a letrina y a guardar. Observar, letrina, guardar, observar, letrina, guardar, como un GPS. Y llegado un momento en que hemos acabado, por ejemplo, el cuadrante de 750 metros que hacemos para el conteo de letrinas, hemos acabado esa patrulla, pues le damos abajo ahí a patrulla y pone fin de patrulla. Por cierto, hay también un pausa de patrulla, es decir, podemos, si nos llama el jefe o alguien importante, una llamada importante, podemos pausar el trabajo. Y también tenemos ahí un icono de estadísticas para que nos diga, por ejemplo, si nos estamos acercando a la distancia del muestreo. Bueno, estamos acabando, como decía, y le damos a fin de patrulla. Y una vez que hemos acabado la patrulla, los datos están en nuestro móvil, pero tienen que ir al ordenador del que va a analizar, o el servicio de biodiversidad o de caza correspondiente, lo que sea, ¿verdad? Entonces le tenemos que dar exportar datos. Le damos
y automáticamente, sin tener que enviar una ficha, ni un WhatsApp, ni nada de nada, automáticamente los datos están, en este caso de las letrinas, pues están en el desktop, en el escritorio y en el servicio correspondiente. Smart se descarga desde la Play Store y solo hay que poner Smart Conservation Tool y sale aquí el leopardo este. Le damos a instalar y es muy sencillote. Lo instala, hay que darle permisos a todo y nada más. Los paquetes en concreto, pues os los pasaríamos nosotros. Los paquetes, los proyectos concretos de Distant o conteo de letrinas, pues os lo pasaríamos nosotros. Vale, pues nada, Fernando, gracias. Nada, como ha dicho él, si queréis ir probando los que os animéis, podéis descargar la aplicación e ir viendo un poco este manual rápido. Pero bueno, como os contará luego Kiko, pues eso, quien esté interesado en realizar este tipo de censos, pues podéis hablar con él más en detalle y a lo mejor hacer alguna práctica en campo, pero bueno, os lo cuenta luego él. Yo simplemente queremos acabar un poco explicando cuál sería el flujo de trabajo entre esta aplicación de Smart, entre esta recogida de datos en campo y el proyecto Iberconejo, o para, digamos, también de cara a futuro, a cómo sería el seguimiento de esta especie. Con esta aplicación para que, bueno, que también se entienda, pues eso, que esos datos no se van a quedar ahí en un cajón y que se van a utilizar para aportar información a estos modelos de distribución y abundancia de la especie y que la idea es que este sistema de seguimiento se mantenga en el tiempo, pues más allá de que finalice el proyecto o no. Entonces, simplemente muy breve, pues os queríamos contar, pues eso, que la idea del proyecto es implementar o, digamos, simplificar la toma de información tanto en el campo con la aplicación de Smart Mobile, pero también simplificar cómo procesamos toda esa información y cómo recopilamos esa información y automatizar los análisis estadísticos en una plataforma web que estamos diseñando desde el proyecto Iberconejo, ¿vale? Entonces, el flujo de trabajo principal sería, pues nosotros estamos recogiendo los datos con Smart Móvil en el campo. A través de esas exportar datos que nos ha comentado Fernando, haríamos una exportación de esa información al servidor, digamos, que tendríamos, en este caso, por ejemplo, la Junta o quien fuera el propietario de ese servidor. Desde ese servidor y desde cualquier ordenador, con la aplicación de Smart de escritorio, nos podríamos descargar toda esa información y visualizarla como por ejemplo, como una especie de programa de SIG, de Sistema de Información Geográfica, y pues desde ese programa de Smart de escritorio podríamos descargarnos toda esa información tanto en formato SAFE como KML como en tablas de Excel, ¿vale? Nosotros en el proyecto estamos ahora diseñando una plataforma web del proyecto Iberconejo que lo que va a hacer es leer, digamos, automáticamente toda esta información que está almacenada en el servidor de Smart del proyecto Iberconejo y la idea es que, pues eso, esa plataforma se automatice una serie de análisis y de informes que podamos generar automáticamente para cada región, para cada territorio e incluso para cada transecto realizado. Esto es simplemente una versión demo para que os hagáis una idea de cómo va a funcionar esta plataforma. Los datos se podrían subir automáticamente desde Smart para estos muestreos de distance y de letrinas, pero también podremos subir datos de forma manual, como por ejemplo las bolsas de caza históricas de cada región. Podríamos visualizar toda esta información pues, en un formato de mapa. En este caso es un ejemplo de un recorrido de letrinas. Podríamos ver información, por ejemplo, de los límites del coto, el transecto realizado, los puntos serían las letrinas que hemos contabilizado, ¿vale? Y además contaría con una fase previa de detección de errores. O sea, cuando nosotros subimos una serie de información o se sube automáticamente desde Smart, la plataforma va a ser capaz de detectar una serie de errores. Por ejemplo, pues en este primer caso dice el transecto es muy largo. Entonces nos metemos en ese error y vemos si es que a lo mejor pues hemos dejado el GPS encendido y nos hemos ido a casa y entonces el transecto pues es más largo de lo que debería. En estos casos podríamos corregir estos errores y volver a subir esta información a la plataforma.
Además, pues nos va a generar informes, digamos, automatizados por transecto, nos va a decir, pues, la fecha, qué longitud tiene nuestro transecto, número de letrinas. Estos informes los vamos a trabajar un poquillo más, pero bueno, simplemente para que veáis los potenciales que esto tiene. Y además, con todos estos datos, como hemos dicho, pues la idea es nutrir a este modelo jerárquico integrado que va a estar trabajando automáticamente en la plataforma y al que nosotros podemos pedir resultados y nos los va a enviar o bien por email o bien por la vía que seleccionemos. Por ejemplo, nos va a enviar pues, mapas de distribución regionales, de abundancia estimadas con el modelo y con los distintos datos. De esta forma, cada persona que genere información podrá acceder a esa información, pero no, dependiendo de los permisos que se creen en Smart, no podrá acceder a lo mejor a información de otros compañeros, pero sí podrá, por ejemplo, descargar informes finales a nivel regional o a nivel de tal. O sea, no se podrá acceder quizá al dato per se, pero sí a toda la información de una forma global en formato de mapa o en formato de informe. Y también lo queremos implementar para que genere gráficos de este tipo, de tendencias poblacionales, por ejemplo, al nutrir la plataforma con las bolsas de caza. Podríamos generar gráficos de tendencia donde nos dé unas tasas anuales y globales de crecimiento o de decrecimiento a nivel de región o a nivel de toda la península y también que nos lo genere por tipo de hábitat. Entonces, bueno, este es un poquito el resumen de pues, las funcionalidades que va a tener esta plataforma. Todo esto va a ser gratis y accesible a todo el mundo. Y digamos que es la forma pues, que queremos animaros también a colaborar en el proyecto. Y bueno, nada más, os dejo ahora con Kiko. Si queréis para terminar, por nuestra parte ya estaría. Y os comenta él ahora un poco las posibilidades de sinergia y cómo sumarse, ¿no? a esta iniciativa. Muchas gracias, Tamara. Bueno, como comenté al principio, la intención de esto, por un lado, es daros esta información, daros esta formación de la aplicación que estamos utilizando. Sí es cierto que nosotros estamos utilizando la aplicación de Smart para temas de conejo, pero la plataforma tiene múltiples posibilidades y en más de hacer servicio de conservación, estamos viendo la posibilidad de implementarla para otro tipo de censo y otro tipo de actuaciones. Sobre todo porque es muy sencilla y el tránsito de datos es efectivo. No hay que tener muchos conocimientos ni en QGIS ni en otra serie de programas para poder llevarla a cabo. Lo que sí, como decía al principio, esto está muy bien. El tema de gobernanza, el tema de un censo nacional, el tema de hacer actuaciones, el tema de buenas prácticas, pero los agentes soy uno de los elementos importantes y más importantes, sobre todo porque vuestro trabajo es en el medio, estáis en el campo y sois los que conocéis la zona, los que tenéis contacto con titulares de finca, tenéis contacto con cazadores, tenéis contacto con todo el personal que anda por vuestra zona, lo cual nos facilitaría mucho la obtención de estos datos, los permisos, etcétera, etcétera, y no tener que andar buscando un teléfono a ver quién es, cómo te presenta, etcétera, etcétera. Lo que sí, recalcaros que esto no es ninguna imposición. Eh, Al igual que el resto de compañeros, por trabajo no es, sino que lo que pretendemos es pediros vuestra colaboración, como os han contado. La realización de transectos son o por la mañana o por la tarde. Sí es cierto que hay que decir que, como para recalcar que el mismo horario hay que coger en la época de baja, enero-febrero, como la época de alta, junio y julio. Y por la experiencia del año pasado y el anterior, el mejor horario es por la mañana. Porque, por ejemplo, el año pasado con las olas de calor no se movía un conejo hasta las 9, 9:30. Y en media hora se oscurecía, por lo tanto perdías el poder hacer un transecto. Un transecto puede tardar 2 horas, 2 horas y media, sobre todo vosotros que estáis en la zona y que lo conocéis perfectamente. Sería una cuestión que a primera hora lo hacéis, se mandan los datos y ya está. Y se repite a los 2, 3 días. Es decir, que no supondría, entre comillas, un esfuerzo muy grande el poder censar. Pero como estoy recalcando, es una cuestión voluntaria.
Eh, esta jornada tiene una segunda parte. Tiene una segunda parte que es lo que os ha estado contando Fernando, hacer eso mismo, pero presencial, con el móvil. No hay que censar conejos. Tú puedes salir a cualquier parquecino y censar pájaros, gorriones. Y la forma de hacerlo es similar. Y entonces ver cómo funciona, cómo se hace, qué tipo de móvil tengo, cómo tengo que utilizarlo. Es verdad que Fernando os ha comentado que hay unos móviles que tienen muchos requerimientos y hay que apagar muchas cosas, pero también comentaros que hay otros móviles que puede dejarlo todo tranquilamente y no tienen ningún problema y funciona muy bien. Cierto es que eso es una cosa que tenemos que ver, qué tipo de material, tenemos que ver si nosotros tenemos algún tipo de posibilidad de facilitaros algo, pero bueno, sería con el móvil oficial que tenéis de gente. No sería nada más allá. Y tampoco ocupa tanto la aplicación ni tira tanto. Y sobre todo os conocéis la zona. Como os decía, lo importante es todo aquello de vosotros que estéis interesados en colaborar con este censo. Sí es cierto que a lo mejor esta charla tendríamos que haberla tenido ya por el mes de octubre, noviembre, pero bueno, así lo tenéis más fresco y lo tenéis ahora. Porque la intención es empezar a final de la última semana de febrero a hacer los censos. Repartiremos en función de quienes nos echéis una mano, repartiremos y unos días antes pues haremos una jornada, me desplazaré yo, se desplazarán algunos compañeros eh, eh, vuestros que estuvieron en la reunión de técnicos que están trabajando con cuestiones de SIG en otros proyectos y que nos están echando una mano. Y sobre todo comentaros eso, que es una cosa muy sencilla. Parece al principio que te puedes liar, pero es muy sencillo y los resultados son muy buenos, sobre todo porque vamos cogiendo experiencia y se puede transponer para otro tipo de censo. Eso es lo que os quiero decir. Tenéis mi correo, francisco.hueso@juntas.es. Me escribís o bien al número de móvil por WhatsApp y vamos creando un equipo para empezar con los censos. Eso no significa que alguien diga, es que ahora no puedo, pero yo sí quiero echaros una mano en verano, sin ningún problema. Ya sabéis. Y luego tenemos que el asunto vuestro con el tema de incendio en verano es mucho más complicado por el tema de vuestras guardias. Pero sobre todo agradeceros los que habéis estado hoy de forma presencial, como todos los que os conectéis y lo podáis ver con posterioridad, la atención, daros las gracias por el trabajo que realizáis eh, para todo el tema de la conservación de especies en Extremadura y la biodiversidad. Y bueno, y animaros a participar en este proyecto que es muy interesante. Y nada más. Nada más, no sé si tenéis alguna pregunta o alguien quiere hablar por el micro, os lo podemos habilitar o si no, escribirlas por el chat o por preguntas y respuestas. Pero parece que no, no hay muchas dudas. Lo habéis explicado todo Sí, muy bien y hay bueno. alguien que ha levantado la mano, creo, mm. pero no me sale. Te digo, te doy a permitir hablar, ¿vale? A ver si José Buenas, María. ¿se me Sí, escucha? hola, sí, te Hola, buenos escuchamos. días. Pues quería preguntar que cuándo sería la reunión que tendríamos con Kiko, cuándo empezaríamos. No, esa mini reunión práctica eh, sería la semana que viene, no, a la siguiente, la semana después de carnavales. Es decir, sería cercana a la última semana de febrero y sería en función de aquellos agentes que quieran echarnos una mano. Yo me desplazaría y bueno, pues quedaríamos, porque esto se puede ver en una hora, a la hora que mejor os viniera a vosotros, quedamos. Ya yo os habría mandado un pequeño manual para la descarga, por si no lo habríais hecho ya con antelación de la aplicación y en cualquier sitio, o sea, al lado de vuestra oficina, salimos a la calle, mismo, en la calle. Si solo ves, sabes que se puede hacer en cualquier sitio la práctica para ver cómo funciona. Eso sería rápido. Y luego os pasaríamos los transectos que os corresponderían por la zona. Y bueno, ahí le pondríamos, no, este hay que hacerlo tal día. No, no, es decir, daríamos 2 semanas, oye, y que vosotros organizaréis vuestro tiempo
Ahí sí que no nos podemos meter. Nosotros, ¿Cuánto más o menos está estimado los transectos que se tarden en hacer? Más o menos. los transectos tienes, desde, por mi experiencia, de transecto que no ves un conejo y como mucho ves alguna paloma, alguna urraca y te vas entreteniendo. Con lo tanto, en una hora, hora y media lo has acabado, pero con mucha tranquilidad, a transectos de 180 conejos, parando, que hemos tardado cerca de 2 horas 45. De eso vamos a tener pocos, por desgracia. No, de eso solo hay algunas zonas, por la zona de Hornacho y algo por Navalmoral, pero el de Navalmoral, Fernando, 2 horas, 2 horas y poco, y había muchos conejillos, Sí. ¿sabes? Depende Pero mucho de que, la logística, ya sabéis. sí, El hombre, sí, desplazamiento, el claro, ubicarte, tal. si Y el el tema de asunto... la aplicación, tenemos que pedir permiso a los agentes para instalarlas en los móviles. No sé si podéis Ya, quizás. por eso esta convocatoria de la jornada se ha hecho por medio de vuestro coordinador general, al cual se le ha dicho que os estamos ofreciendo esta formación. Y entonces yo entiendo que eso ya es una cosa que se nos escapa a nosotros de las manos, ¿sabes? Y sobre todo tendréis que comentárselo. Aquel que esté interesado tendrá que decir, oye, tal día voy ahí de 7:30 a 10:30 voy a estar en esto. ¿Sabes? Entiéndeme, o de 7 a 10 ¿sabes? Entiéndeme, pero que eso ya es una cuestión que... No, si no es por la reunión, es por la aplicación. Por el permiso de que nos instale la Ah, aplicación. bueno, pues si hay que hacer, si desde conservación os tenemos que mandar algún tipo de documento, se lo digo a María Jesús Palacio para que se lo mande a Eduardo y bueno, que lo comente que es una aplicación inocua, es decir, que el que la tenga instalada no te va a entrar ni nada, ni te va a estropear el móvil, ni va, entiéndeme, que es sobre todo por lo que hay bastante temor actualmente ahora con el tema del phishing y de todas estas cosas. Y como ha dicho Fernando, la información está totalmente protegida y no hay posibilidad de que esa aplicación os estropee nada. Entonces, esperamos que si, como comentas, se lo comento a María Jesús Palacio y hacemos como un pequeño escrito y se lo mandamos a Eduardo para que podáis instalarla. No pesa mucho, ¿eh? No os preocupéis por eso, que no pesa. Y una preguntilla que no sé si me he despistado algo. El tema de cuando hagamos los transectos y los censos, si vemos letrinas, ahí las anotamos como tales, pero el tema de las deyecciones que en otros censos se han hecho al contar, eso no hay que hacerlo en este. Fernando, ¿Deyecciones de qué? ¿De otros animales? Deyecciones, las cagalutas de los conejos, me refiero que en algunos censos que se hicieron en Monfragüe y por ahí se contaban aproximadamente los... Sí, es otra manera, es contar el arito, ¿no? Me imagino que te Sí, refieres a eso. Tirabas el arito y contabas las caquitas. sí, Una pesadilla, sí, donde hay mucho conejo. donde hay muchos. No, esa es una metodología muy, muy de detalle, pero ya se evaluó y se consensuó que es mucho más práctica, fácil y da la misma información, es una abundancia relativa, el conteo de letrinas. Simplemente vas andando contando letrinas, da igual que tenga 30 caquitas que 1000, que 2000. Antes las ponderábamos, las clasificábamos de 0 a 5 y tal. Nada, da igual. Un índice de número de letrinas por kilómetro da una información de abundancia relativa estupenda. Entonces no hay que llegar a ese detalle. Me estás haciendo recordar cuando yo me dedicaba a eso, qué pesadilla. Era horrible. Tenías que ponerte ahí a contar cada uno de los excrementos. Es muy fino, claro, pero no, Y siempre los no, transectos no. son dirigidos, ¿no? Que no me refiero, aunque sepamos una zona donde hay abundancia y tal, nada. Todo es dirigido, ya hecho en gabinete, supongo. Claro, Sí, hay estamos que eso. ahora. Sí, eso. No, Fernando. Di. Sí, eso tiene unas cuadrículas. eh, que son de 2,5 por 2,5 con 4 cuadrantes y hay que hacer como 750 metros cada cuadrante. Y esas cuadrículas os las damos, están ya hechas, ¿eh? La capa esa está, Pues sí, venga, uñas al y a guarro, veces. vámonos. pero lo que tú comentas, José María, para el tema de los transectos del distance sampling, eh, vamos a tener unas zonas importantes en función de los datos de las bolsas de caza y de los datos que tenemos de base. Y por supuesto, como había una diapositiva que ponía que era o perpendicular
las poblaciones o, bueno, que pases por todos los hábitats. Sobre todo, hay una cuestión importante. Se hacen vehículos. Y, por ejemplo, si conoces lo que es el Berrocal de Trujillo, obligatoriamente tienes que hacerlo por las callejas. Es que no te puedes salir de las callejas, no te puedes meter en las cercas, porque O no sea, pasa. siempre en coche, todos los tránsitos. Siempre dictan siempre en coche. Si por casualidad se hicieran letrinas, esas son andando. Pero el dictan siempre en coche. Entonces, lo que sí hay que ahí, y sobre todo, por ejemplo, es una cuestión muy importante, que vosotros colaboréis, porque en la experiencia de los 2 años que hemos estado censando, yo hacía los recorridos, los transectos, y los hago con cartografía. Entonces, tú vas viendo caminos, pero te puedes encontrar que llegas a un camino y hay una cadena con un candado. Ese camino no esa cadena no aparece en ningún sitio. ¿Pero eso qué significa? Pues que a lo mejor, como hacíamos las pruebas, cuando estuvimos probando, era el nocturno, pues a la 1 de la mañana te tienes que dar la vuelta y tienes que buscar la otra continuación. Entiéndeme, que eso es una cuestión muy buena, porque vosotros conocéis el territorio y podéis decir, oye, mira, para coger esta zona lo mejor es entrar por aquí, por aquí, por aquí. ¿Sabe? Hombre, intentaremos daros lo más fino posible y para que el trabajo sea el menor. Pero por supuesto que vosotros sois parte importante y cuando los que queréis colaborar os pasemos los transeptos, pues decir, oye, en lugar de entrar por aquí, vamos por aquí, porque aquí hay una cadena, aquí han hecho obras. Eso es información que nosotros no tenemos, ¿sabes? Entonces, es una cuestión importante para eso. Ok. Claro, o sea, lo que ahora mismo habría que hacer ya como más inmediato serían los distance, que sería ahora el primer muestreo en febrero. Pero bueno, el tema de las letrinas yo creo que es algo ya más a largo plazo que sí que se puede hacer más o menos en cualquier época, preferiblemente en verano, pero eso puede ser en cualquier rato, incluso por el día y hacerlo. O sea que yo creo que realmente la logística más complicada a lo mejor para vosotros es organizar el tema de los distance, ¿no? Sí, sí. Sobre todo el repartirlos para intentar llegar a lo máximo posible. Ujú. Eso está claro. Y hombre, hay que tener en cuenta que los agentes tienen contacto con titulares de fincas. Todo el tema de permisos para entrar en fincas, ellos lo pueden obtener mucho más rápido. Desde la oficina tienes que ponerte a buscar teléfonos, hablar con uno, que a lo mejor te tiras 15 días intentando y no das con nadie. Y hablas con el agente y dices, espérate, que ahora mismo hablo con él, que está aquí. Me estoy tomando un café y está ahí al otro lado de la barra. Mira, hay Entiéndeme. alguien más que levanta la Claro, mano. María José, ¿puedes hablar? el micrófono le tiene abierto. Se lo he abierto, creo. Buenos días. Hola, No sé si me hola. escuchan. Sí, sí, te Sí, oímos. una pregunta. Yo sé de zonas de letrina en fincas que son zonas de caza limitadas cerradas, que no se pueden cazar. Eso lo tenéis en cuenta porque ahí no tendréis datos de caza, por ejemplo. ¿Me oís? Sí, 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 sí. No sé si eso se podría también censar o no. Sí, sí. Cualquier zona que haya presencia de conejos es censable. Por Vale. supuesto que sí. Otra cosa, lo que tú estás comentando es como los cotos que se dedican a los zorzales y te ponen conejo cero. Es que no se caza el conejo. Claro. Ya. Pero es un Sí, coto no, que te pero viene, ¿sabes? eh, Sí, 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 sé lo que me quieres lo que estás contando, pero que sería más o menos el mismo caso. Que, hombre, y sobre todo si hay conocimiento de que esa zona tiene conejos, pues por supuesto que hay que censarla. sí, pero que no sabía si era un muestreo aleatorio de zona en función Sí. de los datos que tenéis vosotros de los datos de caza, o es a nivel que se coge todo, zonas de caza limitada cerrada donde no se caza, y zonas de fincas de cotos privados o cotos del estilo que sea. Sí, o sea, la selección de los recorridos lo estamos haciendo con una estratificación. O sea, lo que hacemos es con los datos de bolsas de caza y con variables de hábitat, hacemos un modelo para clasificar el territorio, en este caso Extremadura, y lo clasificamos en función de la abundancia de conejo y de otras especies de caza, también de caza mayor, y tipos de hábitat. Y bueno, variables de cobertura de suelo y demás. Entonces, con este modelo lo que hacemos es estratificar o clasificar el territorio, de manera que a lo mejor tenemos 4 o 5 estratos
Entonces repartimos los transectos entre esos 4 o 5 estratos proporcionalmente, de manera que haya transectos tanto en zonas de densidad muy alta, en zonas de densidad media, en zonas donde no hay conejo, para tener, digamos, de forma uniforme representada toda Extremadura en este caso. O sea, eso es Vale. lo que estamos haciendo ahora. Deberíamos terminar ya en un par de semanas para hablar con vosotros sobre los recorridos y que nos aportarais lo que hablaba Kiko, de por ejemplo, pues mira, este transecto no se puede hacer por tal, mejor cógete este de aquí al lado, este tipo de cosas. Entonces, en función de las personas que os animéis a colaborar, yo creo que a lo mejor a lo largo de la semana que viene os deberíais contactar con Kiko para que él tenga un registro de la gente que va a participar o que quiere participar y en base a eso también repartir los transectos, porque a lo mejor no podemos abarcar tanto como sería necesario si no hay demasiada gente que participéis. Entonces, eso es un poco adaptativo en función de las personas que podáis hacer los muestreos y que os animéis y lo vamos viendo a lo largo de febrero, para así a finales de febrero o incluso se podría dejar a principios de marzo hacer el censo de invierno. De acuerdo. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? Pues parece que no. Se puede ir cerrando. Sí, o sea, eso, si tenéis cualquier consulta adicional, pues nos podéis también escribir o a Kiko o bien a nosotros, a Fernando y a mí, aquí están nuestros correos. Pero bueno, básicamente yo creo que quien va a centralizar este contacto con vosotros va a ser Kiko, ¿no? Sí. Y nada, eso. Y si es necesaria alguna formación más, eso, alguna reunión justo antes de los muestreos, pues se realizará. Y mientras tanto, pues nosotros vamos preparando un poco los transectos. Bueno, pues dar las gracias por la asistencia, tanto los que estáis en directo como los que lo veáis después y bueno, estamos esperando vuestra colaboración. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Cerramos. Hasta Cerrado. luego. Adiós.